Bienvenidos a este análisis. Hoy tenemos un tema que es profundo, pero a la vez tremendamente práctico. Vamos a hablar de cómo un cambio interno, un cambio espiritual, puede dejar de ser solo un concepto para volverse algo real, algo que se vive. Las fuentes que tenemos hoy, una serie de apuntes y reflexiones, giran en torno a un cambio de enfoque que es radical. Dejar de mirar los problemas que vemos, que son temporales, para fijar la atención en el propósito que no vemos, que es eterno. La misión es desglosar las herramientas, pero también entender por qué nos cuesta tanto. Así que, bueno, vamos a entrarle de lleno. Y el motor de todo esto, fíjate, viene de un pasaje bíblico. 2 Corintios 4, versículos 17 y 18. La idea es que los problemas de ahora, por más pesados que se sientan, son leves y pasajeros, sobre todo si los comparas con la gloria eterna que están produciendo. Pero lo fascinante es un concepto que proponen los apuntes. Lo llaman la balanza de Dios. La balanza de Dios. Me gusta cómo suena. Es una imagen muy potente. Imagina una balanza clásica. De un lado pones el problema. Una deuda, un conflicto, un error, y se siente pesadísimo, ¿cierto? Uf, sí, como que hunde todo lo demás. Exacto. Pero del otro lado, según esta visión, Dios está poniendo lo que llaman un peso de gloria. El carácter que se forja, la paciencia que crece, la fe que se pule. Y la premisa es que aunque no lo veamos con los ojos, el platillo de la gloria siempre, pero siempre, pesa más. Entiendo la metáfora. Es muy poderosa, pero suena un poco teórica. En medio de un problema real, me cuesta imaginarme pensando en un peso de gloria. Las notas proponen algo más práctico, algo para el día a día. Absolutamente. Y ese es el núcleo de todo. Pasa de la teología a la psicología aplicada. La primera estrategia es un ejercicio mental que llaman la ley de la proporción. Es muy simple de hacer. A ver, ¿cómo funciona? Cuando un problema se sienta gigante, abrumador, la sugerencia es detenerse, respirar y decir en voz alta. Y esto de decirlo en voz alta es clave. Este problema es real, pero es temporal. Lo que Dios está formando en mí a través de esto es eterno. ¿No es negar el problema, entonces? Para nada. No es optimismo ciego. Es un acto consciente de recalibrar. Es como tomar el problema, reconocerlo, pero luego ponerlo en su justa dimensión frente a la eternidad, quitarle ese peso emocional aplastante. Ok, recontextualizar. Pero aún así, la emoción del momento es muy fuerte. A veces el sentimiento te gana. La siguiente estrategia ayuda con esa lucha interna. Precisamente. La segunda ataca directamente nuestro diálogo interno, el que nos deja estancados. Propone cambiar una sola palabra en la pregunta que nos hacemos casi por instinto. Una palabra. Una palabra. En lugar de preguntar, ¿por qué me pasa esto a mí? La idea es preguntar, ¿para qué está permitiendo Dios esto en mi vida? ¡Wow! Cambiar el por qué por el para qué. Eso es un giro de 180 grados. Totalmente. Porque el por qué te lleva a un callejón sin salida, ¿no? A sentirte víctima, a buscar culpables en el pasado. Exacto. El por qué te ancla busca explicaciones que a menudo no existen, y eso solo genera frustración. En cambio, el para qué es una pregunta que te impulsa hacia adelante. No busca culpa, busca propósito. Convierte la crisis en un entrenamiento. Te saca del rol de víctima y te pone en el de aprendiz. Y te preguntas, ok, esto duele, pero ¿qué músculo estoy fortaleciendo aquí? Paciencia, perdón, confianza. De acuerdo, ya tenemos cómo recalibrar la mente y cómo cambiar el lenguaje. Pero, ¿hay algo más activo? ¿Algo para que esto no se quede en un buen pensamiento que se nos olvida a la media hora? Sí, claro. Y es la estrategia más directa de todas. La llaman el ayuno de quejas y la dieta de promesas. Es un desafío muy concreto. Comprometerse a pasar 24 horas sin verbalizar ni una sola queja. 24 horas. Eso para mucha gente es como un deporte extremo. Totalmente. Pero ahí está la clave del ejercicio. No se trata solo de morderse la lengua. Cada vez que aparece el impulso de quejarse, la regla es sustituir esa queja por una declaración de fe, por una promesa. Dame un ejemplo. En lugar de decir, no sé cómo voy a pagar esto, cambiarlo por algo como, no veo la salida todavía, pero creo que Dios proveerá. Y me imagino que el efecto va más allá de solo sonar más positivo. Mucho más allá. Las notas explican que esto tiene que ver con la neuroplasticidad. Nuestro cerebro se vuelve bueno en lo que practica.
Si practicamos la queja, creamos una autopista neuronal para encontrar problemas en todo. Nos volvemos expertos en detectar lo que está mal. Claro, al forzarnos a verbalizar promesas, empezamos a construir una nueva autopista, una que busca soluciones, que ve posibilidades. Literalmente, entrenamos al cerebro para que vea una realidad diferente. Una autopista para las soluciones. Me encanta esa imagen. Y la última estrategia, creo que es perfecta para cerrar el día. Se llama el diario de evidencias invisibles. Así es, porque uno de los mayores desánimos es sentir que nada cambia. Y eso pasa porque esperamos resultados gigantes y visibles de un día para otro. Esta práctica combate eso. Consiste en anotar cada noche una pequeña evidencia invisible de progreso. O sea, no se trata de si gané más dinero o si el problema externo se resolvió. Exacto. Se trata de las victorias internas. Los ejemplos que dan son del tipo: hoy cuando me criticaron, no reaccioné con ira. O hoy, en medio de la incertidumbre, sentí paz por 10 minutos. Son pequeñas pruebas de que ese peso de gloria está aumentando. Entrena nuestra percepción para valorar el crecimiento del carácter. Me encanta la idea del diario, pero seamos honestos. ¿Qué pasa en los días malos? Esos días en que parece que no hay ninguna evidencia que anotar, en los que sientes que retrocediste. ¿Las notas dicen algo sobre eso? Sí, y es un punto crucial. Dicen que en esos días, el simple acto de abrir el diario y escribir: hoy fue un día difícil y no sentí ningún avance, pero decido creer que el proceso sigue, ya es la evidencia. El acto de fe en sí mismo es la victoria invisible de ese día. Es desafiar la tiranía de los sentimientos. Registrar la decisión de creer, incluso sin sentirlo. ¡Qué potente! Ok, estas 4 estrategias suenan como un plan de entrenamiento completísimo para la mente. Pero, como con cualquier entrenamiento, después del entusiasmo inicial, la mayoría abandona. Abordan las notas por qué es tan difícil mantener esta perspectiva. ¿Qué nos hace volver a los viejos hábitos? Por supuesto. De hecho, la mitad del material se dedica a identificar lo que llaman los 4 grandes obstáculos. Y la premisa es que no puedes vencer a un enemigo que no identificas. El primero que mencionan es potentísimo. Lo llaman el ancla de la identidad pasada. El ancla de la identidad pasada. ¿A qué se refiere eso exactamente? Es nuestra costumbre de definirnos por nuestros errores y patrones del pasado. Nos vemos como el que siempre falla en las relaciones, la que tiene mal carácter. Las etiquetas que nos ponemos. Esas mismas. Entonces, cuando empezamos a cambiar, aunque sea para mejor, se genera una crisis de identidad. Porque implica soltar esa versión conocida de nosotros mismos. Y eso, curiosamente, da miedo. Es como si alguien que siempre ha sido el desordenado, de repente empieza a ser organizado. Se siente raro. Hasta su familia lo mira extraño. Exactamente, esa incomodidad. El problema de fondo es que creemos que nuestro historial es nuestra esencia. Olvidamos la idea de ser una nueva criatura, como dicen las fuentes, y seguimos usando la ropa del viejo hombre. Hay una comodidad extraña en lo que ya conocemos, aunque duela, porque al menos es predecible. Entendido. ¿Y cuál sería el segundo obstáculo? Lo llaman la adicción a lo visible, o sensorialismo. Vivimos en una cultura que valora lo tangible, lo que se puede medir. Y el obstáculo es pensar que ver es creer. Si la cuenta de banco no cambia, si la relación sigue tensa. Concluimos que nada está pasando, esto no funciona. Y eso choca de frente con el principio espiritual del que hablábamos. Choca con la idea de que aquí se opera al revés. Creer para poder ver. Se ignora que el trabajo más importante ocurre primero en lo invisible, en el corazón, en la actitud. Es como el agricultor que planta una semilla y a los 3 días desesperado empieza a cavar para ver si algo está pasando. Y al hacerlo mata la semilla. Qué buena analogía. Queremos la cosecha sin respetar el tiempo bajo tierra. Ok. Y el tercer obstáculo que mencionan suena muy contradictorio, pero creo que todos lo hemos sentido alguna vez. La comodidad del sufrimiento conocido. Es quizá el más irracional y a la vez el más común. A veces preferimos un dolor familiar a una bendición desconocida. Quejarse de lo de siempre, aunque sea horrible, es un patrón conocido. Requiere menos energía que el esfuerzo constante de disciplinar la mente. Los textos lo llaman pereza espiritual. Es increíble pensar en eso.
Es preferir un trabajo que odias a la incertidumbre de buscar uno nuevo. Justo así. El miedo a lo desconocido puede ser más fuerte que el dolor conocido. La analogía que usan en las notas es muy fuerte. Lo comparan con el pueblo de Israel en el desierto. A ver, Empezaron a quejarse de que querían volver. Porque alguien querría volver a ser esclavo. Porque allí, recordaban, la comida era predecible. El esfuerzo de caminar hacia una tierra prometida que no habían visto, la libertad con responsabilidad les parecía más agotador que la certeza de la opresión. Es una imagen brutal de cómo funciona a veces nuestra psicología. brutal y muy reveladora. Y nos queda el último obstáculo, que creo que en el mundo de hoy es más fuerte que nunca. El ruido del entorno y las voces ajenas. Sí, y es un factor que a menudo subestimamos. Es extremadamente difícil mantener una perspectiva nueva si estás rodeado de personas que solo hablan de la crisis, que te recuerdan tu pasado, que te ponen las etiquetas de las que intentas escapar. Y con las redes sociales, ese ruido se amplifica por 1000, ¿no? No solo son las voces cercanas. Sin duda, la presión social es inmensa. El ruido externo puede ahogar por completo la voz interna que te impulsa al cambio. Por eso, una de las mini estrategias que proponen es seleccionar con mucho cuidado quién tiene derecho a hablar a tu vida. Sobre todo en una temporada de transformación. No es aislarse, es proteger un proceso que al principio es muy vulnerable. Entonces, si juntamos todas las piezas, el hilo conductor de todo esto es que el cambio duradero no viene de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Es un cambio de óptica, un enfoque selectivo y, sobre todo, disciplinado. Exactamente. Y hay una frase final en una de las reflexiones que lo resume todo de una manera brillante. Dice, la perspectiva no cambia lo que Dios hace, cambia lo que uno puede recibir de lo que Él ya está haciendo. A ver, esa frase es potente. Cambia lo que uno puede recibir. O sea, no se trata de crear algo de la nada con pensamiento positivo. No, Se trata de sintonizar con una realidad que ya existe, pero que es invisible para nosotros. esa es la clave de todo. No es un acto de manipulación, es un acto de alineación. Es como si hubiera una frecuencia de radio transmitiendo constantemente, pero si nuestra radio personal está sintonizada en la frecuencia del miedo y la queja, pues nunca vamos a escuchar la otra música. Las estrategias son formas de cambiar el dial. Y para cambiar ese dial, primero hay que superar los obstáculos. Es el paso indispensable. Y eso nos lleva a la pregunta final que el propio material plantea, no como un ejercicio intelectual, sino como un punto de partida para la reflexión personal. ¿Y cuál es esa pregunta? La pregunta es, ¿cuál de estos 4 obstáculos, el ancla de la identidad pasada, la adicción a lo visible, la comodidad del sufrimiento o el ruido del entorno, se siente como la cadena principal que ha mantenido la inercia hasta hoy? Los propios textos afirman que el simple hecho de identificar con honestidad esa cadena ya es el 50% de la victoria, porque es el primer paso para empezar a romperla.